muy profundas, incluso hasta en la ley de ministerios, es decir, todas las áreas del Estado ya habían sufrido una modificación importante durante el año pasado, con lo cual todo aquello que estaba pautado para 2023 hoy prácticamente no tiene ningún valor, con lo cual allí el gobierno, el Ministerio de Economía particularmente, tendrá las manos libres absolutamente para poder seguir operando, gastando y distribuyendo en la medida de sus necesidades y de sus decisiones, sin pasar por la opinión del Congreso. Vamos a estar hablando de este tema con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, era algo que veníamos charlando, ¿no? Durante el año, y de hecho, esto que señalás, ¿no? La presentación rimbombante que se había hecho por primera vez en la historia, digamos, ¿no? Un presidente yendo al Congreso a hacer prácticamente un show mediático en la presentación de un proyecto, algo poco común, poco frecuente, que para muchos anticipaba un fracaso anticipado, pero no un fracaso para el gobierno, sino casi la necesidad de decir que habían hecho un trabajo a conciencia y que iba a estar frenado por la casta, en este caso, que era, ¿y quiénes eran? ¿Y a quiénes identificamos entre ellos? Bueno, entre ellos a actores que nosotros durante el año, cada vez que se aprobaba alguna ley clave para este gobierno, pensábamos, bueno, ¿qué se llevan a cambio los gobernadores para darle los votos? Y pensábamos en algún fondo y pensábamos en algo que les permitiera atravesar el año electoral, este 2025, de otra manera, y nada de eso sucedió. ¿Qué pasó? Todos los gobernadores dijeron, bueno, si hasta ahora no cumplieron con eso y le damos un presupuesto en donde no está contemplado muchos de los reclamos que estaban haciendo, financiamiento para cajas que están realmente crujiendo en muchas de las provincias por falta de, solamente porque el Estado no le asigna más, sino porque no cumple con gran parte de lo que está haciendo. En algunos casos, subejecuciones que no permiten coparticipar, que digamos es la obligación que tiene el gobierno. Hasta esa parte esquivó el gobierno durante todo este tiempo. Los más perjudicados son los gobernadores de las provincias que venían reclamando por un presupuesto con algunas modificaciones, pero que necesariamente tenía que haber presupuesto. ¿Sí? En este contexto, bien lo señalás y en la charla que tuviste con Ramiro, entonces hace un ratito nada más, también estuvo bien especificado sobre, qué es la discrecionalidad que va a tener el gobierno para manejar su ajuste y en ese contexto obligar el ajuste de las provincias. Ahí viene la otra parte que muchas veces el gobierno lo planteaba en algunos eventos, especialmente en reuniones muy privadas, más cercanas. Decía, bueno, nosotros estamos haciendo el ajuste, los gobernadores y los municipios no lo están haciendo y entramos en una contradicción. La realidad es que el gobierno lo que estaba buscando era presionar para que el resto de las administraciones, las subnacionales, tuvieran este mismo ejercicio de recorte, de ajuste, de necesaria reacomodamiento de sus cuentas al escenario libertario que plantea a nivel nacional. De hecho, el argumento es, sacamos el impuesto país, la nación no va a tener plata para mandarle a las provincias. Digo, que no tengan en cuenta esto y no tenemos problemas en seguir en esta postura. Lo cierto es que ahí lo que hay que validar es la cuestión política y electoral, ¿no? Cómo esto va a caer en el electorado, digamos, Claro, no si va a allí ser, Milei digamos, va. siempre prometió, Ariel decía, cortar con la tradición famosa de los años impares, ¿no? Esa cosa de que en los años impares se gasta más sencillamente porque hay elecciones, no por ninguna razón económica, sino sencillamente porque el gobierno nacional distribuye algo más en virtud de las necesidades electorales y de las negociaciones que vaya teniendo con cada gobernador. Bueno, Milei ya prometió desde el vamos terminar con eso, dijo, la motosierra sigue, el ajuste sigue, no se modifica nada por el hecho de que el año 2025 sea electoral. Ahora, todo eso, ahora sin presupuesto, es decir, con las manos desatadas para hacer
literalmente lo que quiera con los fondos públicos, trae, me imagino también, no sé qué información tendrás, pero digo, me imagino que muchas preocupaciones por el lado de los gobernadores, que dicen, bueno, tengo un gobierno que ya no me dio nada en 2024 y ahora se está excusando en ese dato que vos decías, bueno, terminó el impuesto país, con lo cual voy a tener menos plata. Con lo cual la situación para los gobernadores, atado al nuevo dato de la falta de presupuesto, me imagino que será de mucha preocupación. Efectivamente, Fer, sabes que en las provincias, en las administraciones provinciales, hay mucha preocupación porque durante este año ya la sola ausencia de la obra pública ha generado un malestar muy grande en los territorios. Recordemos que los gobernadores y los intendentes habían avanzado fuertemente digamos, en actuar en hechos, en situaciones que no le correspondían necesariamente a las provincias o los municipios, para poder mejorar el vínculo con la sociedad. Este año no saben cómo explicarles que ellos no tienen los recursos propios para poder generar, dar respuesta a lo que habitualmente hacían. Ni siquiera es el año electoral darle un poco más, sino, llevar un plan de bacheo más, digamos, tradicional, más común, el más habitual. Bueno, Claro. hay muchas administraciones estatales, subnacionales, que no tienen esa condición. Ahora, también esto se está trasladando, esta tensión política se está trasladando a las provincias, que hay que están viendo también que esto se está replicando, ausencia de presupuestos, falta de vinculación política para afrontar el 2025, y que puede llegar a ser realmente un conflicto. ¿Qué es lo que dice la política desde la política tradicional, las administraciones provinciales, que son básicamente las que gobiernan el país más allá de lo que es el gobierno nacional, porque la Libertad Avanza no tiene intendencias? Bueno, lo que dicen es que van a tener un año lleno de conflictos, pero especialmente de desconfianza. Creen que no hay cumplimiento de la palabra, más allá de las nuevas formas digamos, y el nuevo concepto de construir política. Dice, si acá hay acuerdos que no se ponen en marcha, que no se cumplen, básicamente va a ser realmente incierto cualquier tipo de negociación política hacia adelante. Claro, y no Convengamos tiene que el que ver gobierno con los había llamado modales. a Esto que está diciendo es importante y no tiene que claro, ver con los modales, con las formas del presidente, con algún lenguaje a veces agresivo, a veces hasta obsceno. Pero digo, no tiene que ver con eso, sino simplemente con cumplir los pactos políticos. efectivamente, ese es el punto, y ahí, digamos, donde se basa la política para construir consensos que hagan que sea viable una administración. Digamos, no podés sin el consenso político de las legislaturas. Ahí es un gran conflicto por el cual también es novedoso lo que va a suceder en el próximo año, esas que puedan llegar a ver, digamos, ¿no? Porque en ese sentido hay mucho peligro sobre cómo van a avanzar en ese sentido. Pero aparte, porque hay cuestiones que también se van a terminar de definir en ámbitos más administrativos que políticos. Vos hace un rato hablabas con Ramiro Tosi el tema de el acuerdo con el Fondo Monetario. Debería estar esta reprogramación durante el primer trimestre de 2025. Perdón, Ariel, te voy a interrumpir porque te estamos digo, recibiendo mal. Te voy a interrumpir un segundo porque no te estamos recibiendo bien. Vamos a tratar de corregir el audio, a ver si podemos escucharte con un poco más de claridad. Era un dato importante y es una situación importante la que está describiendo Ariel Maciel en cuanto a lo que viene en adelante en base a esta decisión del gobierno de prorrogar el presupuesto 2023 por segunda vez y no sentarse a negociar nada con la oposición. Es decir, hay que ver también cómo se va a desarrollar el gasto, cómo va a impactar eso combinado con las necesidades y los intereses, desde luego, del año electoral. Ariel, ¿nos escuchás ahora?
Perfectamente, Fer. Bien, ahí A ver, volvemos me entonces. parece que el dato acá es que el Fondo Monetario Internacional durante este 2024 lo que le pidió fue estabilidad Ujú. política más allá del plan económico que habían coincidido casi 100%, porque recordemos que siguen manteniendo diferencias sobre el tema de la acumulación de reservas, ¿no? El fondo quería más reservas para el Banco Central, el gobierno propuso otra estrategia, pero a cambio le sobrecumplió otro tipo de variables como el tema de la inflación y del gasto. Ahora, la realidad es que el gobierno va a ver si el Fondo Monetario Internacional cambia su postura respecto de la estabilidad política para el nuevo acuerdo, básicamente porque el presupuesto debía contener determinadas condiciones para darle un marco a esta renegociación de la deuda pública argentina, Ujú. independientemente de lo que puede llegar a sobreendeudarse la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la famosa ley Van, y las prohibiciones para retomar o tener nuevas deudas, ¿no? Digo, lo que tiene de fondo lo único es un presupuesto para saber cómo va a gastar durante el año. Solamente va a ser un acuerdo con Argentina teniendo de garantía la palabra del gobierno de que, bueno, va a terminar Ujú. cumpliendo con lo que dice que va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, ese es un gran tema para ver si efectivamente va a suceder durante este año, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo crees que va a caer esta noticia de mayor discrecionalidad en el gasto público en el empresariado, ¿no? En el empresariado que muchas veces pide algunas cosas, pide, por ejemplo, obras en infraestructura, no solo desde el lado de la construcción, digamos, sino el resto de los sectores económicos que dicen, bueno, no sé, el campo, por decir algo, que me piden mayor competitividad, pero por lo menos hagamos los caminos, hagamos más eficientes los puertos, hagamos más eficiente toda la infraestructura que necesitamos para producir y sobre todo para exportar. ¿Cómo caen esos empresarios que siempre están pidiendo eso, esta decisión de que haya discrecionalidad total y de que el gasto público sea prácticamente una bolsa cerrada donde el gobierno va eligiendo lo que quiere? Efectivamente, a ver, Fer, primer punto, vos lo señalabas y me parece importantísimo, uno de los reclamos más importantes que le hacía el gobierno eran las formas que tenía Javier Milei, Ujú. pero todos ellos se olvidaban al momento en que se aplicaba algún tipo de, digamos, o lineamiento económico que tenía el gobierno. Lo que sí querían saber era qué pasaba para el año que viene con datos claves para la economía, qué es lo que te marca el presupuesto nacional. La ausencia de presupuestos generó bastante preocupación en muchos empresarios. He estado hablando en estos días con la posibilidad justamente de que este presupuesto no se prorrogara, que no se aprobara, que no se tratara y que se prorrogara, y ellos decían que eso genera una imprevisibilidad, más allá de que las condiciones macro están mucho más ordenadas para los presupuestos propios. En ese sentido, Ujú. vienen trabajando hace tiempo con formas de resolución de este tipo de problemas. El que vos señalabas es clave. ¿Sí? La Argentina está teniendo muchos problemas logísticos a partir de la falta de mantenimiento de rutas. Ya ni Claro. siquiera es de trazado de nuevas rutas para Ujú. poder hacer más competitivo a algunos lugares. Están avanzando en acuerdos más propios, más sectoriales, más entre empresas, entre privados, pero lo que dicen es que hay los tramos mayores y lo he hablado con algunas concesionarias de autopistas, si no hay obra pública, no va a haber forma de que este año las condiciones sean mejores para, por ejemplo, los sectores más competitivos como puede llegar a ser la energía o el campo, como vos señalabas, que todavía tienen ese transporte vía terrestre y que les genera muchas complicaciones, incluso Ujú. los dragados de los ríos, en donde también hay un atraso muy importante y ya están viendo algunas consecuencias al respecto. La realidad es que la ausencia de acuerdos políticos genera incertidumbre entre los hombres de negocio que hasta ahora habían visto determinada o con buenos ojos la acción del gobierno de, bueno, tomar la iniciativa política, tomar la iniciativa económica, de no esperar los tiempos muchas veces un poco cansinos de la política ante
cuando no hay acuerdo para algún presupuesto, cuando no hay acuerdo para algún destino de fondos. Pero en este caso, lo que dice es que esto puede llegar a ser un antecedente realmente muy negativo. Con esto, es decir, cómo hacer para durante 2 años seguidos tener prórroga de presupuesto. Es algo absolutamente inédito y que va a ser conflictivo. Pero también porque es poco previsible lo que está pasando en algunas áreas del gobierno. La verdad es que nosotros hablamos hace un par de meses de una presentación que hizo el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ante abogados porteños, en donde entre otras cosas había hablado de la chatarra que la Argentina no exporta al mundo porque es un insumo básico para Sí. para la fabricación de acero. Y había abierto un frente del grupo Techín. Bueno, él mismo, Sturzenegger, había anticipado que él se iba a encargar de dar de baja esa prohibición antes de que llegue a su fin. ¿Cuándo llega a su fin? Todos los 31 de diciembre. Hasta el día de hoy no hay novedades. Primero, no se dio de baja antes, seguro. Y lo que no se sabe es si va a haber prórroga o no, o se va a caer por propio peso esa disposición. Está bien. Esto O sea que también es aunque no se diese imprevisibilidad de para el sector baja, privado. si estoy interpretando bien, digo, aunque no se diese de baja, el gobierno debería renovar a partir del 1 de enero de 2025 esa facilidad que le cae, por supuesto, al grupo Techint y por el cual venía Sturzenegger peleando en público, abiertamente, con uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina. Es decir, si el gobierno no hace nada, esa utilización y esa ventaja para el grupo Techint termina ya. Efectivamente, mañana es el último día, hice consultas todavía, estoy viendo si hay una decisión oficial o no la hay. Claro. Lo cierto es que el Grupo Techín en este último tiempo ha tensado la relación con el gobierno. En este sentido, lo hemos escuchado a Pablo Roca reclamar la nivelación de la cancha para el tema de la competitividad de Argentina, pero en ese contexto acá hay un punto bien clave. Por lo pronto no hubo anticipación de la medida, que eso es para Techín y para todo lo que es el mundo del acero y el aluminio. Recordemos que acá también hay Bueno, ahí se interrumpió lamentablemente la comunicación con Ariel Maciel. Vamos a tratar de retomar para cerrar este último punto sobre Techint, que es realmente relevante porque, digamos, es un frente de conflicto que se abre entre la Argentina, entre el gobierno argentino y, por supuesto, uno de los grupos empresarios más relevantes del país. Vamos a tratar de retomar ahora la comunicación con Ariel Maciel. Ariel, ¿nos escuchás ahí? Perfecto, perfecto, te escucho bien, Fer. Bueno, Dale, te cerremos este decía punto que es muy justamente, importante. exacto, bueno, te decía, bueno, ahora mañana es el día en donde vamos a ver si esto cambia o no cambia el escenario de la relación del gobierno. Recordemos, a ver, hace algún tiempo hubo un conflicto sobre la compra de caños para la construcción de gasoductos que finalmente se saldó y el grupo Techín tuvo, digamos, hizo pesar cierta preferencia por el tema de lo que genera en la cadena nacional de pymes, digamos, ¿no? En la construcción y en la venta. Hay que ver qué va a pasar en este punto muy importante, que recordemos, Sturzenegger fue él mismo el que le puso nombre y apellido a su contrincante. Digo, no es que Claro. Techín salió a hacer lobby, sino que el propio Sturzenegger habló de una provisión que le parecía totalmente insólita, que iba en contra de esta situación. Después ahí hubo cierto compás de espera para ver qué sucedía. Por lo pronto, no hubo un conflicto frontal que hubiera sido significado esa baja casi automática anticipada. Digo, ahora sí, lo que va a pasar es mañana, si no se prorroga, como generalmente hacían todos los gobiernos, el último día hábil, si no se prorroga esta previsión, bueno, de ahí en más la Argentina va a estar en condiciones de exportar chatarra al mundo, un elemento, un insumo básico para la producción de acero, que, a ver, para explicar rápidamente qué significa la chatarra, es un insumo que la chatarra que hay en la Argentina
no alcanza para la producción de acero que Claro. tiene el país, Ujú. ¿no? Porque, básicamente porque la chatarra se utiliza de aquellos artefactos que tienen determinada renovación. En países de primer mundo, de desarrollo industrial, generalmente la utilidad de una cocina, de un lavarropas tiene Ujú. 10 años. En la Argentina tiene entre 20 y 25 años. Cuando se descarta se convierte en chatarra, ¿no? Entonces Ujú. no hay gran cantidad de chatarra, pero sí la suficiente para que todos los productores nacionales la compren, tanto pymes como grandes empresas como el Grupo Techin, la compren y puedan, no necesiten la importación, importan otras partes para hacer, para terminar el proceso. Si claramente lo que pasa es que si vos la exportás te la compran más cara, digamos, ¿no? Porque es algo que se necesita en el mundo. No hay mucha chatarra disponible en el mundo en estas características y con esta limpieza, digamos, ¿no? Lo cierto es que los gobiernos últimamente venían prohibiendo esa exportación para hacer más competitivo a la producción de acero nacional en un contexto donde la producción de acero se pelea con China, digamos, ¿no? Ujú. China tiene Claro. una sobreproducción de acero a nivel mundial y tiene mejores condiciones de competitividad. Si la chatarra se empieza a exportar, va a haber más exportación justamente y las fábricas nacionales van a tener que empezar a comprarle más al exterior, lo que implica más Ujú. gastos, menos rentabilidad y obviamente tener otras condiciones de competitividad frente a otros jugadores grandes que también están, las cosas no nos olvidemos así, ¿no? Muy claro y sobre todo muy relevante en este fin de año la noticia de que podría entrar el gobierno en un conflicto muy serio con una empresa clave como Techin. Ariel, te mandamos un abrazo, muchas felicidades y la seguimos la semana que viene. Pero abrazo grande, saludos a todos y que tengan un gran 2025. Muy bien, allí Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, contando un poco la trastienda detrás de esta decisión del gobierno de prorrogar su presupuesto 2023 por segundo año consecutivo y